Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este Pharmacovigilance Masterclass, enfocado en las fuentes de información en materia de farmacovigilancia. Muchas gracias a quienes nos acompañan en esta sesión de Zoom y también a quienes nos acompañan en la transmisión vía Facebook Live. Los invitamos a que si durante la sesión tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, nos lo hagan saber a través del chat, ya sea de esta sesión de Zoom, en donde estamos algunos conectados, o a través de los comentarios dentro de la transmisión vía Facebook Live. Así es que bienvenidos sean, bienvenidas sean. Estamos todavía admitiendo a colegas a la sesión que se están conectando en este momento. Y para ir empezando en materia de lo que hoy en día nos trae a esta convocatoria, les tengo una pregunta que nos parece muy interesante y muy oportuna. Cuando buscas información, cuando buscan información de farmacovigilancia, en donde van y la buscan, la encuentran, ¿qué dicen ustedes? Pónganmelo ahí en el chat si es que cuando buscan información, en los lugares que están buscando la información, han encontrado esos datos que son parte del hacer de la farmacovigilancia. ¿Lo han encontrado? Si nos lo dejan saber vía el mensaje, vía el chat, nos dice por ahí Irene que a veces, Lidia nos dice que no. Buenas tardes, ¿quién más? Lucía nos dice que no siempre buscan información. Y una disculpa si estoy mirando acá mi teléfono, es porque también me gustaría estar muy atento a los comentarios que se hagan a través del Facebook Live. Gabriel nos dice, no siempre, a veces es difícil. Miriam Trejo nos comenta y nos comparte que a veces encuentra la información. Vanessa, permítanme, déjenme bajarle el volumen a esto, porque si no se va a viciar el volumen. Ana Karen nos dice que en algunas ocasiones sí encuentran la información. Como ven, pues el proceso de búsqueda de información, más allá de la gran tecnología, de las grandes plataformas que hoy en día varios de nosotros tenemos acceso, el proceso de búsqueda de información es un proceso bastante interesante y sobre todo es un proceso al cual tenemos que ponerle estrategia. ¿Y por qué tenemos que ponerle estrategia cuando de farmacovigilancia se trata? Pues sin duda, esto es necesario porque en el hacer de la farmacovigilancia es elemental para nosotros, para los farmacovigilantes, que no olvidemos que la búsqueda de información en materia de farmacovigilancia, sí, en principio de cuentas estará vinculada con poder encontrar datos en relación al mecanismo de expresión de la reacción o el evento adverso que estamos investigando, sin duda alguna. De hecho, es uno de los ejes primarios en los cuales en farmacovigilancia estaremos enfocados. Pero también es importante con el mecanismo, con este mecanismo de acción, por ejemplo, el mecanismo de acción que se vincula, perdón, creo que ahí me están, ahí ya me escuchan nuevamente bien. Creo que por ahí se perdió un poco el audio, pero me parece que ya me escuchan bien, ¿verdad? Si me lo dejan saber por el chat, se los voy a agradecer. Sí, ya me escuchan bien, perfecto. Muy bien, pero en este proceso hay que recordar que además del mecanismo de acción a través del cual se puede expresar la reacción adversa, información muy importante que nos ayuda a establecer si existe plausibilidad biológica, etcétera, etcétera, también es clave en este triángulo virtuoso de la farmacovigilancia hablar ahora no del mecanismo de acción, de la reacción o del evento, sino del mismo fármaco, del principio activo del medicamento que está involucrado, porque esto sin duda nos sumará grandes elementos a este proceso de consolidar información. Consolidar información para los fines que la farmacovigilancia tenga según sea el proceso que ustedes estén conduciendo. Y no menos importante, cuando hablamos de farmacovigilancia, lo estaríamos haciendo de una manera incompleta si no logramos entender de qué manera opera la enfermedad, cuáles son los signos o los síntomas para los cuales el medicamento o los medicamentos están siendo utilizados. Y no menos importante, será de gran valor entender cómo operan aquellas patologías subyacentes, aquellas enfermedades que se están expresando al mismo tiempo que la enfermedad para la cual el paciente está utilizando dicho medicamento o aquella enfermedad para la cual el médico ha hecho la prescripción. Es desde aquí donde deberemos tomar nota de en qué sentido estaremos buscando la información cuando se trata de datos de farmacovigilancia. Porque si nosotros
no estamos claros de cómo esta triada opera, sin duda nuestra búsqueda de información sería un proceso, pues sí, bastante demandante, bastante cansado y algunas veces frustrante en relación a que pareciera que en algún momento encontraremos en un solo sitio, en una sola página, todo este cúmulo de datos que dependerán de ustedes, dependerán de ese farmacovigilante que esté integrando esta información, porque ojo, los procesos de farmacovigilancia no siempre están vinculados en revisar si el evento de seguridad está o no reportado en el etiquetado del medicamento. Y es por ello que hemos organizado este masterclass para hablar de esas fuentes de información en donde el farmacovigilante, esa persona que está encargado de la evaluación, la detección, el análisis y sobre todo la toma de decisiones en materia de seguridad de los pacientes, esa persona necesita tener a la mano fuentes de información confiables, fuentes de información que le permitan hacerse de los datos que son necesarios para el proceso que esté abordando. Y es en lo que estaremos conversando en los siguientes minutos. En este momento estaremos abordando diferentes ámbitos de información cuando de farmacovigilancia se trata, emanando a esta triada, a este triángulo virtuoso de la farmacovigilancia. Y la primera fuente de información que deberemos considerar es aquella que se vincula con la condición médica para la cual ese paciente está utilizando el medicamento o para la cual ese paciente ha sido sujeto de una hospitalización y sobre todo la condición médica, si es que existe, en materia de alguna otra enfermedad que esté expresándose a la par de esa enfermedad para la cual nosotros estamos evaluando la información de seguridad. Y en este proceso existen diferentes fuentes. Aquí yo les hablaré de tres elementos que nos pueden ayudar a encontrar información confiable, sobre todo, información confiable en materia de las condiciones médicas. Por ejemplo, está Medscape, está el manual MERP y uno de los libros más famosos y sobre todo más útiles para aquellos que nos iniciamos nuevamente en el proceso de entender la fisiología del cuerpo humano y la etiología de las enfermedades, el famoso Harrison de medicina interna. Vamos a abordar brevemente en cada uno de estos elementos que nos ayudarán a entender la condición médica del paciente, sobre todo haciendo énfasis en esa etiología, en esa epidemiología, en esos elementos que son los signos y síntomas que se expresan tanto cuando la enfermedad está en sus fases tempranas, cuando la enfermedad está en un momento ya de control o incluso cuando la enfermedad no se encuentra controlada y a consecuencia de eso se pueden expresar diferentes signos y síntomas que pudiesen estarse confundiendo con algún efecto de ese medicamento o de esa terapia que en conjunto está tomando dicho paciente. El primero de ellos, Medscape. Medscape es un sitio muy interesante. ¿Por qué? Porque nos ayudará a hacernos de información de diferentes temas, de diversas temáticas, incluyendo enfermedades. Medscape está organizado por especialidades y afortunadamente prácticamente para cada enfermedad, en la mayoría de los casos nos estará entregando información relacionada, por supuesto, con en qué consiste la enfermedad. Nos estará presentando a la enfermedad, nos hablará de los diagnósticos diferenciales que se pueden aplicar en materia de esa patología. Por supuesto que nos hablará de la fisiopatología de esa enfermedad, de esa dolencia y no menos importante, nos hablará de algo que en farmacovigilancia nos es de gran valor, la epidemiología de dicha enfermedad, porque es aquí en donde seremos capaces de entender quiénes son los que se ven más afectados con la patología, para en consecuencia, posteriormente poder estimar cuáles son los impactos que en este momento o en un futuro se puedan estar originando a consecuencia de la terapia en cuestión. Ojo, es bien interesante resaltar que una de las grandes bondades de Medscape es que la información que se encuentra disponible en este sitio web es una información que está creada y redactada por médicos especialistas y además ha sido información que ha sufrido esta famosa revisión por pares. Y en cuanto a los lenguajes, pues Medscape se encuentra disponible en inglés, sí, en alemán, en francés, en portugués y por supuesto también se encuentra en español. Así es que los invito a que cuando estén en necesidad de buscar información vinculada con una condición médica,
tengan en su mapa de búsqueda de información a Medscape. Ahí también les estoy compartiendo la página de este sitio o la dirección web del sitio de Medscape. Otro de los elementos que nos puede ayudar cuando estamos buscando datos de condiciones médicas es el famoso manual MER. Ese manual que varios de nosotros utilizamos cuando íbamos a la universidad y que incluso por ahí cuando empezamos con nuestros ejercicios profesionales utilizamos para diversos fines. La gran bondad de este manual es que es una plataforma que está producida por la compañía MER y cubre una amplia gama de especialidades médicas. Aquí la gran ventaja es que también los textos pueden citarse y contiene una descripción general de las afecciones, la etiología, los síntomas, el diagnóstico y muy interesante para nosotros en farmacovigilancia, el tratamiento. ¿Por qué es interesante hablar del tratamiento? Porque aquí es en donde vamos a poder tener esas primeras referencias que son muy importantes para entender con qué otro tipo de medicamentos dicha patología es tratada. Y en consecuencia poder estimar qué perfil de seguridad tienen los otros tratamientos y eso cómo está en comparación al perfil de seguridad que mi medicamento en cuestión tiene y sobre todo al evento de seguridad que en ese momento probablemente yo estoy investigando. Al igual que Medscape, MER Manuals, esta página, este sitio web, tiene información disponible en idioma inglés, pero ojo, también en español. Básicamente, además de hablar de condiciones médicas, también hay un apartado para hablar de medicamentos, justamente el que se llama Drug Info, y también funciona como un reservorio de información en materia de patologías y de medicamentos en el apartado de News. MER Manuals, otro de las fuentes de información que será de gran valor para su acervo en este arsenal de búsqueda de datos cuando se trata de farmacovigilancia. Finalmente, les quiero hablar del famoso libro El Harrison, este famoso libro que habla de principios de medicina interna. Sin duda es uno de los libros más reconocidos en la materia y es muy adecuado para aquellos profesionales que nos estamos involucrando o estábamos recordando lo que en aquellas clases de fisiología estuvimos abordando cuando éramos estudiantes universitarios. Pero también es un documento, es un libro que les ayuda a aquellos clínicos ya con experiencia cuando necesitan repasar alguna temática, alguna información que es de relevancia, reitero, para entender, por ejemplo, una condición médica. Este libro, a diferencia de las dos páginas previas, tanto de Medscape como del MER Manuals, no es un libro que en su extensión esté disponible para un uso full, digamos de así. Básicamente un acceso completo pues tendrá que ser gestionado desde el bolsillo de sus compañías o desde el bolsillo del farmacovigilante, pero en la mayoría de los casos hay información que se puede consultar de manera libre. Está organizado pues en diferentes apartados y lo muy interesante de este libro de medicina interna, de principios de medicina interna, es que hay una sección que nos habla de estas manifestaciones cardinales y presentación de las enfermedades. ¿Por qué? Porque nos va llevando prácticamente de la mano para poder entender, por ejemplo, qué tipo de patologías se vinculan con el dolor, qué tipo de patologías, por ejemplo, se vinculan con la alteración en la temperatura del cuerpo, etcétera, etcétera. Esta es una de las grandes bondades de este libro de medicina interna, que nos ayuda a no solo revisar la información que es inmediata en términos de la enfermedad que yo estoy buscando, sino a también poder ser capaces de entender qué otro tipo de patologías o de afecciones se pueden suscribir o pueden estar rondando alrededor de lo que se está expresando como signo o síntoma de ese tratamiento que se está utilizando o qué otro tipo de patologías están vinculadas con esa indicación para la cual fue administrado o prescrito el medicamento en cuestión. Es así como hasta aquí hemos hablado de las condiciones médicas, hemos hablado de cuáles son las fuentes de información cuando lo que necesitamos es entender esa enfermedad y sobre todo entender cómo se expresa, en quién sí, en quién no, y en el caso del manual MER y por supuesto de este libro de principios de medicina interna, también encontrarán información vinculada con qué tratamientos, qué alternativas médicas existen para el manejo de esa enfermedad, de esa patología.
Sobre todo en este libro del Harrison, no solo se habla de tratamientos farmacológicos, se habla de algunos otros tratamientos que pueden incluir intervenciones quirúrgicas, un manejo no farmacológico del paciente para según sea la enfermedad. Avancemos en este camino de las fuentes de información. ¿De qué más tendríamos que estar hablando cuando estamos tratando de identificar las fuentes de información? De los medicamentos, de esos famosos medicamentos que nos traen al hacer de la farmacovigilancia, pero ¿desde qué perspectiva? No solo desde la perspectiva que para nosotros como farmacovigilantes es inmediata, que es el perfil de seguridad. Hay otros elementos que se vinculan con las terapias que son de interés para el farmacovigilante. ¿Por qué? Porque nos ayudan a tener contexto de esa terapia y sobre todo nos ayudan, cuando así es necesario, también a entender qué otro tipo de sustancias de la misma clase están siendo utilizadas o están disponibles en el mercado. Y para ello les quiero presentar a 3 bases de datos o a 3 bancos de información. El primero es DrugBank, el segundo es Stitch y el último es PubChem. Este repositorio, el PubChem, es un repositorio que está sustentado y solventado, primero que nada, por los institutos nacionales de salud de Estados Unidos y, por supuesto, por la National Library of Medicine. Hablaremos en detalle de cada uno de ellos. Empecemos con DrugBank. DrugBank es una base de datos que contiene información estructurada principalmente sobre moléculas pequeñas aprobadas por la FDA, pero también, ojo, también incluye medicamentos biológicos, nutracéuticos, medicamentos que se encuentran en su fase de investigación y ahora, a consecuencia de esta pandemia, medicamentos o terapias que se están utilizando o que se están investigando para COVID-19. Aquí, en DrugBank, que además también es una plataforma que en principio de cuentas es de libre acceso, hay algunos apartados que no son de libre acceso, pero así como nos pasaba con el Harrison, hay buena información que podemos consultar libremente sin necesidad de estar haciendo el pago correspondiente. En este sentido, DrugBank, a través de esta plataforma podemos buscar o explorar información vinculada con el nombre comercial, con el nombre genérico o con estos famosos identificadores únicos que se le asignan a las sustancias químicas. Básicamente, al seleccionar un medicamento, el usuario encontrará información bastante amplia vinculada con el medicamento, hablando en términos de su farmacología, su farmacocinética, las interacciones, datos de toxicología y, por supuesto, elementos vinculados con el perfil de seguridad o las reacciones adversas que se asocian o se vinculan con esas terapias. Ojo, estos son compendios, estos son bases de datos, estos son sitios que integran la información que se encuentra disponible no solo en las monografías que aprueban las entidades reguladoras, sino en las diversas fuentes de información y en consecuencia ellos integran los datos de las diferentes fuentes que también se pueden encontrar disponibles. DrugBank, sin duda, es una de las fuentes que les recomiendo consultar cuando ustedes quieran conocer más de la molécula, del medicamento, incluso de la clase terapéutica. El otro sitio que nos parece también muy interesante compartir con ustedes es Stitch. Stitch es una biblioteca igualmente en el sentido de DrugBank, principalmente de moléculas pequeñas, donde básicamente Stitch nos ayudará a visualizar las interacciones entre fármacos y proteínas. Ojo, es decir, Stitch es un paso o está un paso más allá de lo que hacemos a veces en farmacovigilancia. Stitch nos ayuda a poder visualizar este grado o nivel de interacción que existe entre un medicamento, un fármaco y las diferentes proteínas que se encuentran en el cuerpo humano. Esta es una plataforma que ha sido creada por el Instituto Suizo de Bioinformática y también nos mostrará algunas dianas tanto indirectas como secundarias. Lo más interesante no es que solo nos muestra estas interacciones que se encuentran ya establecidas y documentadas entre los medicamentos y estas proteínas y estos sitios de acción o estos sitios objetivo. También nos ayudará
a poder hacer una proyección de qué otro tipo de interacciones nosotros podemos prever, nosotros podemos anticipar. Y esto, en el campo de la investigación en materia de farmacovigilancia, nos ayuda a montones ¿a qué? A la construcción de hipótesis. Hipótesis que después en otros procesos del hacer de la farmacovigilancia tendrán que ser puestas a prueba y en consecuencia investigadas para determinar si la hipótesis es cierta o no. Es clave hacer referencia a que Stitch es un sitio de libre acceso, no hay ningún costo para poder acceder a esta información y básicamente cualquiera que esté entendido de cómo se cuantifican, cómo se lee esta información, pudiese verse muy favorecido con la información que se encuentra disponible en Stitch. Reitero, un sitio de libre acceso que nos ayudará incluso a poder tener acceso tanto a interacciones entre fármaco y proteínas ya establecidas o aquellas interacciones que puedan llegar a ser potenciales. Ojo, esto para sumar a nuestro acervo de farmacovigilantes fuentes de información, elementos que nos ayuden a construir este proceso tan importante que buscamos, que es el poder establecer si el medicamento está o no siendo el responsable de la expresión del efecto de seguridad que estemos evaluando. Por último, en términos de información de los medicamentos, les quiero presentar a este sitio muy interesante, este sitio que se llama PodChem, que es un sitio, como ya les mencionaba, auspiciado por los National Institutes of Health, y básicamente, al igual que DrugBan, PodChem es un portal donde ustedes podrán tener información sobre medicamentos, sobre compuestos. Estos compuestos pueden buscarse tanto por su nombre genérico o por su nombre, digamos, desde su nomenclatura química, por la marca, por la estructura química o por un proceso de nomenclatura de los medicamentos que se llama SMILES, este famoso Simplified Molecular Input Line Entry Specification, donde esta es una forma de describir a un medicamento de tal manera que no haya ambigüedades entre la estructura de una molécula y alguna otra con la cual pudiésemos tener una suerte de confusión. Además, en este sitio podemos ver tanto estructuras bidimensionales como tridimensionales de las moléculas, lo cual es de gran valor en materia de evaluación de los datos de seguridad y de cómo pueden estar interactuando o no con algunos otros compuestos. Aquí, en PodChem, que es una plataforma de libre acceso, también vamos a poder encontrar propiedades farmacológicas, propiedades bioquímicas, información vinculada con toxicología, información vinculada con las vías y las interacciones biomoleculares del medicamento y además información vinculada con las patentes y no menos importante, las citas bibliográficas de toda la información contenida en esa monografía que está disponible en PodChem. Ahí nos pone Vanessa Irene Farfán, si le podemos compartir la ruta de PodChem y de Stitch. No se preocupen, todos los que han accesado y se han registrado a esta sesión, a esta masterclass, van a recibir la presentación que en este momento yo les estoy compartiendo. No es necesario que se apuren en tomar nota, ustedes van a recibir esta información y ahí van a poder nuevamente validar los sitios o las direcciones de acceso. En este sentido, nos dice Gisela Núñez, ¿cuáles serían algunas de las desventajas de cada una de las plataformas de bases de datos que nos mencionas? Pues mira, yo te diría que más que desventajas, yo me centraría en mirar e identificar de qué manera se complementan. Por ejemplo, DrugBan es una plataforma muy interesante que tiene mucha información, muy útil para el farmacovigilante, pero algunos apartados no están disponibles en su versión libre. Si lo queremos llamar eso una desventaja, pudiese ser una desventaja, pero eso no significa que no funcione adecuadamente. PodChem, que es una plataforma totalmente de libre acceso, a veces no contiene tanta información de farmacología o de farmacocinética como sí puede tener DrugBan. Sin embargo, esta plataforma PodChem sí cuenta con información de libre acceso totalmente y si quisiéramos profundizar,
si quisiéramos profundizar, ahí están las fuentes bibliográficas, las citas a través de las cuales ellos están construyendo esta información, y ahí nosotros pudiésemos ir y buscar y profundizar en el dato que es de nuestro interés. A mí me parece, Gisela, y te agradezco la pregunta porque es una excelente pregunta, es una situación más de entender y de poder comprender cómo se complementan y cómo lo vamos a lograr hacer de una manera correcta y sobre todo provechosa para nosotros, entrando al sitio, buscando información. Esta sesión del Masterclass tiene como objetivo poderles compartir el mapa de sitios, el mapa de fuentes de información que podemos consultar en aras de que el farmacovigilante pueda tener mejores elementos que le permitan construir algo que ya les mencionaba desde un inicio, una estrategia de búsqueda de información, porque varias de las veces nos encontramos en que nos metemos a PubMed, por ejemplo, ponemos ahí el medicamento y nos salen 5,000 resultados. ¿Qué nos va a dar PubMed? Por más que le pongamos marcadores o que coloquemos criterios de búsqueda, al final del día, este repositorio es bastante amplio y tratar de encontrar información que sea de mi interés simplemente por colocar el nombre de la molécula o de la patología, no siempre es lo más conveniente. Por eso estamos acá, para traerles algunos de los medios a través de los cuales ustedes pueden encontrar información que es de valor para el hacer de la farmacovigilancia. Tal vez algunos de los retos de estas plataformas que les he compartido en este momento es que la información viene en inglés, y ahí, pues bueno, tendríamos que hacer un trabajo interesante en materia de la traducción de esta información al español. Hasta aquí hemos hablado de los medicamentos en términos de sus moléculas como tal. Acá, si recuerdan, no les he mencionado ni he profundizado en materia de cuáles son sus contraindicaciones, sus precauciones, cuáles son las dosis a través de las cuales se puede utilizar. Gracias a ti, Gisela, por esa excelente pregunta. No les he hablado de esa información. ¿Por qué? Porque estos no son los sitios por excelencia para buscar ese tipo de datos. Los sitios por excelencia para buscar ese tipo de datos son las monografías de los productos. Y es aquí en donde nos centraremos en los siguientes minutos, en hablar de las fuentes de información, de las monografías de los productos, de esas IPPs, de esos Summary Product Characteristics, de esos insertos, de esos instructivos de uso para el paciente, etcétera, etcétera. Es aquí en donde nosotros encontraremos ya los datos de las dosis, las indicaciones para las cuales están aprobadas aquí en Latinoamérica. Bueno, en Latinoamérica no tenemos tanta información como quisiéramos, pero en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en España, en Reino Unido, etcétera. Es aquí en monografías de productos cuando vamos a tener información, sí, probablemente vinculada con farmacocinética o farmacodinámica, con la información proveniente de estudios clínicos que sustentan ese uso de esa terapia, que es información que a veces no encontramos en las otras fuentes, pero sobre todo es aquí donde vamos a lograr poder conocer cómo esa entidad reguladora que ha aprobado ese medicamento en cuestión ha suscrito el uso, la dosis, la temporalidad de aplicación del medicamento y, no menos importante, ha condicionado situaciones vinculadas a contraindicaciones, precauciones generales, reacciones adversas, uso durante el embarazo y lactancia o uso en poblaciones especiales. Es en las monografías de los productos donde vamos a poder validar esta información. Pero ojo, aquí es de gran valor recordar que estas monografías de los productos provienen en la mayoría de los escenarios, por no decir en el 100%, del visto bueno que tienen las agencias reguladoras. Es por ello que la mayoría de los sitios de los cuales ustedes pueden dar fe en este momento que les estoy colocando como fuentes de información para monografías de los productos, hacen referencia a las autoridades reguladoras, porque, ojo, es muy importante entender que la monografía de un producto de la cual nosotros tenemos acceso de un fabricante en particular es resultado, sí, de la propuesta que hace el fabricante, pero al final del día es resultado
del vistazo, de ese visto bueno que le da la autoridad correspondiente. Es por ello que a veces nos encontramos una monografía en Canadá que incluye a una población que la monografía en Europa o incluso que el mismo Estados Unidos no le incluye, o es por eso que nos encontramos a veces una contraindicación que está en la monografía que publica la FDA, pero no en la que publica la Agencia Europea de Medicamentos y probablemente no en la que publica la Agencia Canadiense de Medicamentos. Es aquí donde ustedes van a poder entender esta diversidad de posicionamientos que tienen cada una de las agencias. Y reitero, ¿esto para qué les ayuda? Para ir construyendo el acervo de qué acciones ha tomado una autoridad reguladora, y las acciones se ven desde el etiquetado. Las acciones en materia de farmacovigilancia, uno de los entregables más importantes es el etiquetado. Por eso es que aquí estaremos hablando de acceso a monografías de productos. Ojo, reiterando y haciendo mención de que principalmente las fuentes de información de monografías de productos, sobre todo esas de libre acceso, esas que no nos cuestan, provienen de las páginas o los sitios web de las agencias reguladoras. Por ahí hay dos, como es el EMC o el DailyMed, que no necesariamente son sitios auspiciados por entidades reguladoras y que tratan de hacer esta integración de los diferentes elementos a través de los cuales en el mundo se ha dado el visto bueno por las diferentes agencias para los usos de los medicamentos. Hablemos, por ejemplo, de lo que podemos consultar en la famosa TGA, en la famosa Agencia Australiana de Medicamentos. Acá les presento simplemente esta portada de lo que resulta ser la página principal de la búsqueda de información de medicamentos. Como pueden ver, está organizado por orden alfabético, inclusive tiene ahí unos operadores numéricos, y básicamente ustedes tendrán que definir qué es lo que quieren buscar, si la información para el consumidor o la información para el prescriptor. La PI es de prescriber y la CMI es la del consumidor, la Consumer Medicine Information, o si quieren buscar las dos. Porque, ojo, por ejemplo, en este tipo de agencias sanitarias es mandatorio que el fabricante tenga una monografía para profesional de la salud y una monografía o un instructivo de uso para el paciente. Si ustedes, por ejemplo, seleccionan uno de estos medicamentos que recientemente se han aprobado en el mundo para el manejo, el tratamiento de COVID-19. Yo aquí les estoy colocando Remdesivir, que es este famoso retroviral que inicialmente pues no fue estudiado para el COVID-19 y que después con este proceso pues bueno fue reperfilado. Pues aquí ustedes verán lo que yo les estoy presentando, que es esta monografía aquí para el prescriptor. Y ojo, por ejemplo, aquí se menciona, como en las monografías de Europa, se menciona al principio y se hace referencia a un triángulo negro invertido, que es justamente una señal que le da la agencia reguladora a los usuarios finales de que ese medicamento se encuentra bajo un monitoreo adicional. Esto no significa que haya un riesgo de seguridad, que haya algún daño importante que el medicamento pueda causar, que el medicamento sea riesgoso. No, son estrategias de monitoreo adicional de los medicamentos, sobre todo de nuevos medicamentos o de medicamentos que se aprueban bajo esta condición de uso de emergencia. Esto es lo que ustedes se pueden encontrar en esta página del gobierno australiano. Nos dice Miriam Verónica, José, ¿crees que algún día México sea generador de una agencia reguladora reconocida en Latinoamérica? Estamos en un esquema de agencias reconocidas por la OPS y la OMS. De hecho, México es una de las 6 agencias. Me parece que estamos en el camino adecuado para ir consolidándonos aún más. Primer sitio web de monografías de medicamentos o de productos. Sí, segundo sitio web, Health Canada. Health Canada, también así como estas agencias que les he mencionado, como la famosa TGA, también tiene un sitio, un repositorio específico para la búsqueda de monografías de sus medicamentos que están aprobados allá en esa geografía, en ese país. Acá ustedes pueden buscar a través de diferentes buscadores el nombre comercial, el nombre genérico, incluso pueden buscar productos prácticamente por compañía, integran ahí el nombre de la compañía y les arrojará la información. Acá, una vez más, seleccioné información vinculada con este medicamento utilizado para
para el COVID-19 y aquí está presentándose la portada de la monografía de Remdesivir. Ojo, en el mismo sentido hay información tanto para prescriptor como para el paciente o el cuidador del paciente. Health Canada. Vamos a hablar de la famosa Medicines Healthcare Product Regulatory Agency, o mejor conocida como la MHRA, que igual que estas agencias, tiene un sitio en específico dentro de su página web para la búsqueda de información. Pero aquí quiero resaltar algo muy interesante. Si revisamos en esta primer página para búsqueda de información de los medicamentos, resalta algo muy interesante que es la famosa Yellow Card, que es el proceso que allá se tiene para el reporte de efectos adversos. Me parece que esta es una aproximación muy interesante para que desde aquí, desde que alguien está buscando información de un producto, podamos resaltar hacia quien la esté buscando que hay un proceso para el reporte de un efecto adverso o un efecto de seguridad vinculado con el uso ya sea o de un medicamento o de un dispositivo médico. Aquí nuevamente hice búsqueda para Remdesivir y aquí ustedes podrán ver, aquí no es como tal la monografía para el profesional de la salud. Aquí les estoy compartiendo algo que se llama el package leaflet, donde esta es información para el paciente y como lo pueden anticipar y como seguramente varios de ustedes lo habrán visto, en la información para el paciente, la información no se presenta en el formato que nosotros conocemos, se presenta sobre todo en un formato a razón o a suerte de preguntas y respuestas, trayendo al paciente de la mano para que pueda entender para qué es utilizada su medicación, qué es lo que debe saber primero antes de recibir esa terapia, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, esto lo pueden buscar también en las dos páginas previas. Aquí en esta página de la MHRA se los estoy compartiendo porque a veces nos encontramos con el reto de decir, ¿cómo comunico la información al paciente? ¿Cómo puedo hacer un instructivo de uso de un medicamento? Pueden revisar alguno de estos instructivos, no para poner la misma información, por supuesto, bueno, a menos que sea un medicamento genérico, pero esta es una muy buena guía de cómo se debe comunicar y de qué información se debe comunicar a el paciente o al cuidador. Aquí primero se le declara para qué se utiliza, qué debe saber antes de utilizarlo, cómo lo debe utilizar, cuáles son los posibles efectos adversos y no menos importante, cómo debe tener almacenado o resguardado dicho medicamento en cuestión. Igual que nosotros, les comparto acá la página que les permite tener acceso a este cúmulo de datos. No menos importante, una de las agencias y de las páginas que varios de nosotros hemos consultado montones de veces y que la traigo aquí simplemente para un recordatorio, la página de la Agencia Europea de Medicamentos en su apartado de Medicines. Ahí nosotros nuevamente podemos colocar la marca, el nombre genérico y ahí nos estará entregando información vinculada a esa terapia en cuestión. Aquí simplemente coloqué a la vacuna contra COVID-19, la vacuna generada por Janssen, y ahí podrán ver que hay diferente información. Acá, a diferencia de lo que hemos estado viendo con las otras páginas, primero viene como un preview o un overview de la información vinculada con esa terapia y más adelante, avanzando en los siguientes rubros, encontraremos información vinculada con la terapia y posteriormente encontraremos los links de acceso a la monografía, al EPAR, por ejemplo, que en este caso pues hay un EPAR para este producto y este EPAR además nos servirá a los que hacemos farmacovigilancia a poder revisar el famoso plan de gestión del riesgo o plan de manejo del riesgo para el medicamento o la vacuna en cuestión. Por último, o ya casi por último en términos de monografía de los productos, pues les comparto lo que se puede encontrar en el sitio web de la FDA, donde más o menos en un mismo esquema que el de la MHRA, o que el de la TGA, la información o los parámetros de búsqueda se vinculan principalmente con nombres comerciales o genéricos. Incluso acá hasta nos permite que se haga búsqueda con al menos tres caracteres. Y desde acá, pues ustedes van a poder accesar a datos, tanto, reitero, monografía para profesional de la salud, para paciente y ojo, muy importante, podrán tener acceso sí a los datos vinculados en el instructivo de uso de la terapia o en la prescribing information, pero también vamos a poder tener información vinculada a los marbetes, al empaque secundario
de esa terapia en cuestión para que nosotros podamos validar, por ejemplo, si existe alguna black box warning vinculada con alguna de estas terapias. Aquí, como podemos ver, para Remdesivir, pues no hay una black box warning como tal, hay una situación simplemente de describir la información que es relevante en materia de ese medicamento. Y ahora les presento los datos de un compendio, el Electronic Medicine Compendium, que es básicamente un compendio de medicamentos electrónicos. Es un compendio electrónico de medicamentos, perdón, donde aquí ustedes podrán encontrar información generada por DataFarm, donde ellos enumeran en resumen las características de los medicamentos y, ojo, los folletos de información para el paciente. Aquí podrán encontrar información tanto de productos de prescripción como de medicamentos de libre venta. Aquí ustedes nuevamente pueden encontrar datos vinculados con terapias. Estoy siendo consistente con el producto para que vean cómo se describe la información. Y nuevamente, por ejemplo, aquí se hace referencia a este triángulo negro invertido, que significa que este medicamento está sujeto a un monitoreo adicional. Para cerrar este círculo virtuoso de la búsqueda de información, ahora hablaremos de los datos de seguridad. Esos datos de seguridad que al farmacovigilante nos demanda poner atención al 1000%. Esa información de las experiencias de usos que se derivan a consecuencia de la comercialización o la investigación de las terapias, entendiéndose moléculas simples, biológicos, biotecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para ello les hablaré de estas tres fuentes de información. Nuevamente, la página de Health Canada, la página de la misma FDA, de la Agencia Europea de Medicamentos y Addis Insight. Las tres primeras son de libre acceso. Addis Insight es una plataforma de paga, pero no porque sea de paga no me parece importante compartírselas a ustedes porque, ojo, nos puede ayudar a resolver varios de los retos que también en materia de farmacovigilancia nos enfrentamos. En cuanto al sitio web de Health Canada, básicamente aquí es muy importante hacer referencia a algo. Cada uno de estos sitios web, tanto el de Health Canada como el de la FDA, como el de la Agencia Europea de Medicamentos, según sea el caso, hace una declaratoria de cuáles son las capacidades y cuáles son las limitaciones de esa información que se puede consultar y que es de libre acceso en cuanto al reporte o experiencias reportadas de efectos adversos de esas terapias o de esos medicamentos que se encuentran en dicha base de datos. Por ejemplo, nos hablan de las limitaciones, nos hablan de estas limitaciones que son de gran valor entender, porque a veces cuando estamos haciendo procesos de farmacovigilancia, ponemos como sustento que como lo encontré en la base de datos de Health Canada o de la FDA, como encontré ese efecto de seguridad, significa que ese es el perfecto o el único elemento sobre todo a considerar para decir sí está relacionado con el uso de ese medicamento, este efecto de seguridad. No, de hecho, algo de lo que nos declaran muy expresamente cualquiera de estos tres sitios web, el de Health Canada, el de FDA o el de la Agencia Europea de Medicamentos, es que los datos que principalmente se encuentran disponibles son a consecuencia del sistema de reportes espontáneos. Ojo, el sistema de reportes espontáneos. Y que a consecuencia de ello, pues existe una subnotificación de las reacciones adversas. Ojo, en Health Canada se habla en FDA. Es decir, la subnotificación es una situación que opera no solo, es una situación que opera no solo en los mercados de Latinoamérica, sino de la cual gobiernos como los que tomamos nosotros como referencia son conscientes de cuál es el impacto que tiene el proceso de farmacovigilancia cuando se trata de subnotificación. Pero además de ello, nos mencionan que las notificaciones que se encuentran ahí descritas son sospechas de asociación que reflejan la opinión de quien está reportando esa información y que los datos presentados de ninguna manera, los datos ahí descritos, ahí disponibles en esa base de datos, de ninguna manera representan la evaluación que hace el gobierno o la agencia reguladora correspondiente. ¿Entre qué? Entre el medicamento y el evento de seguridad ahí declarado. Ojo, estas bases de datos son fuentes de información,
para explorar, para poder complementar, pero no porque ahí se vean ya reportadas significa que el mismo ente regulador dice, ah, sí está vinculado. No, de hecho, precisan entre sus limitaciones que varios de los elementos que no se pueden considerar como un elemento de toma de decisiones o de referencia es, por ejemplo, la relación causal. La relación causal no puede ser estimada por esta base de datos y tampoco se puede considerar a estas bases de datos para poder determinar, por ejemplo, incidencias de un evento de seguridad. ¿Por qué? Pues porque no conocemos el numerador, que es la población expuesta en su totalidad. Y así nos vienen declarando limitaciones, por ejemplo, la de los reportes duplicados y, por ejemplo, también mencionan algo muy interesante, que la información que aquí está necesita estar siendo asistida, respaldada, soportada por la evaluación de un profesional de la salud para poder interpretar adecuadamente estos datos de seguridad. Aquí les comparto la pantalla de los criterios de búsqueda, la información que nos arroja la búsqueda de los datos de seguridad y ahí, por ejemplo, viene un hiperlink que al hacerle clic, pues encontrará o nos dará pie a esta información detallada de ese caso en particular, lo cual es muy interesante, sobre todo porque en varios reportes de los que allá se construyen hay mucha información en el reporte individual que se está colectando. Esto es Health Canada, pero así como en FDA, Health Canada también tiene un sistema para reporte de casos derivados de la administración de una vacuna. Este sistema se llama el famoso CAEFIS. Simplemente aquí les traigo esta información para que la tengan a manera de referencia, que si quieren buscar información de vacunas contra COVID-19 en Canadá, no es en la base que les presenté, sino en la base vinculada al registro de experiencias de uso de vacunas. FDA, pues FDA tiene al famoso FAERS o al FDA Adverse Event Reporting System, donde este es un dashboard, y eso es muy, muy interesante. Pero antes de hablarles de la información que nos puede presentar FAERS, es nuevamente bien necesario recordarles que también declaran ellos limitaciones que van en el mismo sentido que ya les expresé con la base de datos de Health Canada. Lo interesante de FAERS es que, a diferencia de Health Canada, que no nos permite obtener este tipo de gráficos, en FAERS sí es posible obtener este tipo de gráficos, número de reportes totales que ha recibido esa agencia y que están registrados en esa base de datos en términos macro, pero también podemos hacer búsquedas en términos de evento, de producto, de población expuesta, de tipo de reportes por medicamento en particular. Es decir, es una fuente de información, es un tablero de información muy interesante, reitero, no para establecer asociaciones causales per se, ni para establecer incidencias. Es sobre todo como un contexto de la evaluación de los datos de seguridad que a mí me está demandando hacer una investigación. Acá existen diferentes gráficas que nos puede presentar. En este caso les estoy nuevamente compartiendo información de Remdesivir, donde aquí se está haciendo una tabulación de los casos enviados o registrados en FAERS por el tipo de reacción, por ejemplo, y después se habla por el tipo por el grupo de edad y el tipo de reacción nuevamente, es decir, nos está gráficamente ilustrando aún más en qué población en términos de edad se está expresando mayormente o no ese evento de seguridad. También nos da información de este sentido de los órganos, clase, sistema. Como ven, es una información bastante interesante, pero además nos da este reporte donde se integra toda la información generada de todos los casos que se presentaron en el tablero. Información que se puede extraer a un Excel. Información que se puede extraer a un Excel y que no nos cuesta nada obtener este tipo de datos. Así como sucede en Health Canada, acá existe el famoso VAERS, donde VAERS es la base de datos, pero la base de datos para el registro de los eventos de seguridad de las vacunas. Y aquí esta base de datos, más que estar única y exclusivamente administrada por FDA, como sí sucede con FAERS, VAERS es una base de datos que se integra de manera conjunta entre los famosos CDCs y la autoridad sanitaria, que es la FDA. Nuevamente, para acceder a VAERS, nos declara la información, las opciones de acceso y nos da este tipo de reportes
vinculados con el registro de la experiencia de uso de las vacunas. Pero ojo, por ejemplo, por ahí hay algunos datos de la vacuna de COVID-19, a ver quién alcanza a ver a qué año hace referencia de experiencias adversas, además del año 2021. ¿Alcanzan a ver a qué otros años más hacen referencia estas experiencias reportadas o extraídas desde VAERS? Alguien que tenga ese ojo crítico, ese ojo de águila, en la columna de años, ¿a qué otros años hace referencia además del 2021? 1956, 1977. 1977. Exacto. ¿A qué nos lleva esto? Ojo, nuevamente, a que la información aquí colectada es simplemente lo que se le reportó a la agencia, es la materia prima, la materia cruda tal cual. No es información revisada por la agencia y validada por la agencia. Díganme si en 1967 anticipábamos que estaríamos enfrente de la COVID-19 y que tendríamos esta vacuna. Por supuesto de que no. No es un error de la FDA, no es un error del CDC, es simplemente que al momento de la captura, quien reportó la información, pues tuvo ese error de typo. Por eso, con sus reservas, toda esta información. Ya prácticamente para terminar, y para terminar sobre todo en punto de las 7, les quiero compartir lo que pueden ustedes encontrar en la Agencia Europea de Medicamentos o en la página de la Agencia Europea de Medicamentos, donde en esta nueva dirección ustedes pueden encontrar información de los efectos adversos reportados en Europa, información que la pueden encontrar por medicamento. Aquí les estoy presentando a Relistor, que es un medicamento que actúa a nivel del sistema inmune, donde básicamente actúa en un principio más o menos similar, o opera en un principio más o menos similar que FAERS. Son una serie de gráficos, de dashboards que nosotros podemos ir seleccionando. Incluso aquí como habla de una región, pues nos da información vinculada a países, en qué países se ha reportado mayor número de casos, si es que fuese el escenario a investigar. Y aquí nos habla, por ejemplo, de un detalle muy particular de los eventos reportados y la población afectada a consecuencia de esos eventos, cómo fue reportada la información. Otro tipo de gráficas que nos da este sitio web de la Agencia Europea de Medicamentos y que opera en el mismo sentido prácticamente que FAERS. Son tableros de información, son dashboards que nos permiten obtener una visión de cómo está operando el reporte de eventos en ese medicamento en particular, no necesariamente de cómo el perfil de seguridad se está comportando. El perfil de seguridad se integra por la evaluación de los datos colectados. Y así como sucede un poco en Estados Unidos, también hay un apartado para los datos de seguridad de las vacunas de COVID-19, donde, por ejemplo, aquí hacen un sumarizado en la primer pantalla de cuántas vacunas se han administrado y cuántos reportes se han reportado para esas 4 vacunas que se encuentran aprobadas en Europa. Con esto cierro y hablo de Addis Insight. Addis Insight es una página de paga, donde recientemente ha cambiado su portada, ha cambiado su página preliminar o su página inicial, mejor dicho, y Addis Insight es un muy interesante repositorio de información de datos de seguridad. Por ejemplo, aquí yo hice una búsqueda de un compuesto que tal vez les suene familiar, el paracetamol, donde, como pueden ver, una vez que se hace esta búsqueda, nos da diferentes apartados: drugs, trials, safety reports. Y me voy a centrar en safety reports. Según a la información de Addis Insight, hay más de 2,000 reportes de seguridad para paracetamol. Si nosotros revisamos esta información y la queremos observar de manera tabulada, podemos exportar estos datos a un Excel, a un XLS, y la información que obtendríamos nosotros sería esta. ¿Cuál es lo interesante? Además de tenerla en un formato que nos permita organizar dichos datos de seguridad. Por ejemplo, en este caso, o por el que está reportando esta información de seguridad. Aquí estamos viendo cómo se puede filtrar la información por país, y yo, por ejemplo, filtré información del país donde yo me encuentro y donde nací, que es México, donde si revisan en la columna que estoy seleccionando o en la fila que estoy seleccionando, en la columna W hay un sitio o hay un elemento que dice URL.
donde este es el sitio o hace referencia al sitio web donde se encuentra el reporte de caso publicado. Al nosotros copiar y pegar esa dirección en nuestro navegador, cualquiera que sea el navegador, podremos obtener información de esta naturaleza. Información detallada de lo que pasó en ese caso, de lo que le pasó al paciente, de las terapias que recibió, etcétera, etcétera, etcétera. Addis Insight, sin duda, es una de las fuentes de información que pudiésemos estar considerando como tal vez una de las herramientas de base para nuestro hacer en materia de fuentes de información y de búsqueda de información de seguridad. Les agradezco enormemente el que hayan atendido a esta convocatoria, a todos y cada uno de ustedes. Espero que esta información haya sido de utilidad para los fines que un farmacovigilante persigue, que es evaluar los datos de seguridad de manera robusta, de manera consolidada, pero sobre todo de manera inteligente que les ayude al bien hacer de la farmacovigilancia. Nos vemos pronto. Todos y cada uno de ustedes que están conectados el día de hoy y que nos siguieron a través del Facebook Live, que se hayan registrado a esta sesión de Zoom y no pudieron entrar a esta sesión, van a recibir su constancia de participación de este masterclass, tal y como se registraron a esta sesión. Si alguno de ustedes dice, híjole, por las prisas me registré de X o de Y manera, y no es la información correcta, envíenos un correo, por favor, a Gaby se los va a poner en un momento más a soluciones@jbaconsultant.com. Envíenos un correo. ¿Por qué? Porque sus constancias se las estaremos compartiendo el próximo lunes a primera hora, junto con esta presentación. Les deseo que tengan una muy excelente noche y recuerden, si hay información que en su registro no es correcta en relación a cómo va a aparecer en su certificado de participación, ya ahí les hemos colocado el mail, soluciones@jbaconsultant.com. Soluciones, por aquí tuvimos un error de typo, déjenme, se los pongo nuevamente aquí, jbaconsultant, aquí va el mail, el nombre adecuado, soluciones@jbaconsultant.com, y sigan al pendiente de todas las actividades que aquí en Josué Bautista Arteaga Farmacovigilancia hacemos. Sigan al pendiente de los masterclass, de los programas, de los talleres, de todas y cada una de estas actividades. Nuevamente, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y les deseo que tengan una muy excelente noche de jueves y nos vemos próximamente. Ya saben, aquí en este su espacio. Hasta pronto.